Universidad Pontificia de Salamanca, Escuela Luis Vives. Mención Educación Primaria, especialidad Música, asignatura Historia de la Música, trabajo Línea del Tiempo. Hemos creado este mural a través del cual hemos creado y trabajado en una línea del tiempo que nos permita acceder a aquellos datos biográfico-históricos más significativos y más importantes a lo largo de la historia de la música. Hemos trabajado en mural teniendo en cuenta que es importante destacar que muchas veces las nuevas tecnologías son importantes en la educación, pero si un día no tenemos electricidad o nos falla la cobertura, tenemos que seguir trabajando con este tipo de material que nos permite además un acceso adecuado a una nueva tecnología. Esta asignatura consta de 7 temas, por lo tanto hemos distribuido este mural en 7 partes. Cada una de estas partes corresponde a uno de los temas que estamos aprendiendo a través de la asignatura Historia de la Música. En este trabajo la importancia destaca en la línea del tiempo, una línea del tiempo que tiene una consecuencia lógica y temporal con respecto a aquellos siglos y aquellas fechas y datos histórico-biográficos que han sido más significativos y más importantes a lo largo de la historia de la música. Y damos comienzo con el tema 1, la música en la antigüedad clásica. Destacamos a un grupo de pensadores y filósofos como fueron Platón, Aristóteles, Aristogeno, Euclides, Nicómaco, Ptolomeo y Arístides, de antes de Cristo y después de Cristo, pero sobre todo la teoría musical griega ofrecida por Boequio en el año 500. Si queréis más información sobre estos datos históricos, siempre podemos acceder a la parte teórica de esta asignatura o bien a través de un buscador multimedia en Internet, obtener y conseguir más información. Pero en verdad lo que nos importa en este trabajo es destacar que en la línea del tiempo que hemos creado para la consecución de este trabajo, a partir del siglo IV a.C., ya podríamos hablar de teorías o pensamientos que nos llevaron a obtener teorías musicales. Con el tema 2, la música en la Edad Media, tenemos que destacar que la Edad Media dio lugar entre los siglos VI y el siglo XV. La construcción de monasterios durante el siglo XII y la construcción de catedrales durante el siglo XIII son los datos históricos más importantes. En el siglo IX sabemos que ya existían las primeras notaciones, como la música escólica en Kiriadis. Ya en el siglo XI destacamos notaciones, pero son neumáticas, no diastemáticas. Es en el siglo XII cuando conseguimos notaciones diastemáticas, como la Escuela de San Marcial Limoges o el Codex Calistinus. En el siglo XIII destaca la construcción de la Catedral de Notre Dame, que fue una escuela, también las cántigas de Santa María y el motete, que aparece en el siglo XIII. En el siglo XIV, el Ars Nova y la música profana, por ejemplo, Meistersinger, es un tipo de música profana que en el siglo XIV ya podía ser representada e interpretada también por artesanos. En el siglo XV, la escuela borgoñona y el fin de la Edad Media. El motete sigue existiendo en el siglo XV. Por lo tanto, en la Edad Media, los siglos más importantes fueron el siglo IX, el XII, el XIII, el XIV y el XV. Y por lo tanto, nuestra línea de trabajo, nuestra línea temporal para el trabajo de esta asignatura, correspondería en la consecución de estos siglos. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es la música en el Renacimiento, el tema 3. Bueno, recordaros que si queréis más información sobre estos temas, siempre podéis encontrar más información en la parte teórica de la asignatura, o bien utilizar un buscador multimedia o de Internet a través del cual poder obtener más información con respecto a estos datos. El tema 3, la música en el Renacimiento. El Renacimiento corresponde a la segunda mitad del siglo XV y XVI. Se dio principalmente en Europa. En el siglo XV se dieron una serie de hallazgos geográficos, como por ejemplo América en 1492, el invento de la imprenta o decatum de Petrucci en 1500. Existían 3 escuelas, la escuela franco-flamenca, la escuela italiana y la escuela española. En el siglo XVI se produce la Reforma Protestante de Martín Lutero, el Concilio de Trento de 1545 a 1573 y la Contrarreforma. Destacar que del siglo XVI al XVII se sucedieron una serie de guerras, pero lo que nos importa es el tema musical. El laúd y las violas de gamba dieron paso al contrabajo sin trastes. La modalidad de los modos eclesiásticos dio paso a la tonalidad. Tenemos que reconocer que existía el motete renacentista, a diferencia del motete del siglo XIII y del siglo XV. El motete renacentista, junto con la misa o las obras religiosas católicas, son parte importante del Renacimiento, la música instrumental. En el siglo XV el villancico Juan de la Encina, en el XVI Madrigal, Monteverdi y Gesualdo y en el XVII ya podemos hablar de ópera. De estas escuelas tenemos la escuela franco-flamenca italiana y española, con estos autores más relevantes y significativos. Si queréis obtener más información al respecto de esta
de este momento histórico que fue el Renacimiento? Pues igual que en los otros temas, indicaros que en la parte teórica de esta asignatura podemos ampliar la información de estos datos histórico-biográficos o bien a través de un buscador multimedia de Internet. Pero lo que nos importa es trabajar la línea del tiempo que estamos trabajando en este trabajo y destacar que en el siglo XV, XVI y XVII fueron los siglos a través de los cuales podemos tener constancia de datos histórico-biográficos relevantes en la historia de la música. Y damos paso al siguiente tema, el tema 4, la música en el barroco. La música en el barroco 1600-1750. A principios del siglo XVII, a mediados del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, donde tenemos ya que hablar de neoclasicismo. El barroco se dio en un tiempo temprano, medio y tardío. 3 momentos tiene el barroco: barroco temprano, barroco medio y barroco tardío. El barroco temprano destaca por su experimentación, el medio, por ejemplo, por la estructura armónica tonal y el tardío por la parte instrumental. En 1600 ya existía la ópera, la forma aria da capo, a mediados entre el XVII y el XVIII. Y en el siglo XVIII destaca la creación de los temperamentos, 12 semitonos iguales por octava, o tonalidades mayores y menores. Pero si queréis obtener más información al respecto de este tema, podemos también buscar información en la parte teórica de esta asignatura, donde, por ejemplo, podemos encontrar información detallada sobre la ópera o sobre los tiempos del barroco. Pero igualmente también podemos aquí ampliar un poquito más de información, recordando sobre todo que en esta línea del tiempo que estamos trabajando a través de este mural, los siglos XII y XIII fueron los siglos más significativos en el barroco. Destacar que en el barroco la ópera ya se diferenciaba entre la ópera seria y bufa. Entre mediados del XVIII y finales del XVIII, la ópera ya podía ser seria y bufa. Autores como Monteverdi desde el XVI, Purcell, Bach, Händel y Vivaldi, Cavalli, Cesti, Lully. Ya encontramos la zarzuela en el barroco con Juan Hidalgo, Antonio Rodríguez de Ita, Scarlatti y Boccherini. Destacar que en el siglo XVII la música seguía diferenciándose entre música vocal y música instrumental. Por ejemplo, en la música vocal, el texto de la música vocal ya podía interpretarse en lengua moderna y no exclusivamente en latín. Se inventó y fue el origen del instrumento del violín, y en 1700 la sonata solo era una de las músicas instrumentales más reconocidas. Si queréis más información sobre el barroco, ya sabéis que podéis recurrir a la parte teórica de esta asignatura, en concreto de este tema, el tema 4. Y pasamos al tema 5. El tema 5, el clasicismo musical. El clasicismo musical de los años 1750 a 1810. Podemos hablar de preclasicismo, clasicismo y romanticismo, los siglos XVIII y XIX. El preclasicismo, entre 1720 y 1750, se da y se ofrece al mismo tiempo que el barroco tardío. Por lo tanto, autores como Bach y Händel son lo más representativo. Incluso los hijos de Bach fueron capaces de crear dos estilos, el estilo galante y el estilo sentimental. En el clasicismo, ya en el siglo XVIII, la escuela de Viena contaba con autores más o menos contemporáneos, Haydn, Mozart o Beethoven. Detallar que ya en el siglo XIX fue uno de los artistas que se convirtieron en artistas bohemios y románticos, artistas del siglo XIX, el romanticismo. La música era mayoritariamente instrumental, y para obtener más información de estos dos siglos, del siglo XVIII y XIX, que corresponden al clasicismo musical y que en esta línea temporal podemos ver el trabajo elaborado desde siglos antes de Cristo hasta aquí, el siglo XVIII y XIX, donde vamos a hablar de las corrientes estilísticas musicales, como hemos dicho, el estilo galante o sentimental, o la música instrumental. Destacar que Cristofori inventó el pianoforte, de manera que sustituyó a la clave. En la música vocal, que ya estaba dentro de la música instrumental, destacamos la ópera, con autores como Gluck, que a través de su ópera Orfeo consiguió reformar la ópera seria. Y bien, pues si queréis obtener más información más detallada, información de interés o información que queráis buscar, siempre podéis acudir a la parte teórica de esta asignatura, donde encontraréis mucha más información o información más detallada de estos datos que os ofrecemos. Pero lo más importante de este trabajo es destacar la línea del tiempo, que ya estamos en el tema 5, y por lo tanto, consecuentemente, tenemos que dar paso al siglo XIX y siglo XX. Y con estos dos siglos, terminar y finalizar este trabajo. Con el siglo XIX y el siglo XX tenemos que hablar del siglo XIX con el tema 6, donde lo más importante del siglo XIX es que diferenciamos entre romanticismo, nacionalismo musical, impresionismo musical francés y postromanticismo germánico. Siglos XVIII, siglo XIX y entre el siglo XIX y XX.
Podemos hablar de 1820 a 1870, es decir, finales del siglo XVIII, donde lo más destacado es la música pura, el lied y el drama musical de Wagner. En el último tercio del siglo XIX, lo que llamamos el nacionalismo musical, los valores patrióticos de los pueblos europeos. El impresionismo musical francés de 1870 a 1910, en Francia, el impresionismo pictórico y el simbolismo y el impresionismo musical. Y ya el postromanticismo germánico con la influencia de Wagner del siglo XIX al siglo XX, melodías infinitas de Wagner y el cromatismo y la expansión de la armonía también son significativos. Más datos de interés en esta parte de esta línea del tiempo que destacan los siglos XIX y XX serían, pues, los pueblos europeos que formaron parte de esos valores patrióticos que llamamos nacionalismo musical, que fueron nórdicos, España y Rusia, con sus correspondientes autores. O bien el impresionismo pictórico con Monet, Manet, Renoir, Van Gogh, Mans, Gauguin, Cézanne, Mallarmé y Verlaine. Pero tenemos que hablar en sentido musical. Autores como Debussy, Ravel y Satie son los más significativos del impresionismo musical francés. Y ya con el post-romanticismo germánico, destacar autores como Mahler, Strauss o Schoenberg. Y de esta manera, si queréis obtener más información, siempre podéis acudir a la parte teórica de esta asignatura, donde encontraréis datos más detallados y más ampliados al respecto de estos datos que os ofrecemos aquí. Porque lo más importante es que en este trabajo estamos trabajando la línea del tiempo que, como veis, ya lleva una consecuencia temporal de 6 temas que hemos querido destacar con esta línea del tiempo que hemos trabajado a través de este mural, que ya nos acercamos y aproximamos al siglo XX. Último tema de esta asignatura, el tema 7. ¿Vale? ¿Qué podemos destacar del siglo XX? En 1889, la Exposición Universal de París. En 1900 se inventó el cabaret como espectáculo popular. Entre 1910 y 1945, las vanguardias artísticas. Del siglo XX destaca el compositor ruso Stravinsky, que tuvo 3 épocas bien diferenciadas. Después de la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de música aleatoria, música minimalista y atmósferas sonoras. Son, entre otras, algunas de las músicas a destacar después de la Segunda Guerra Mundial. Y recordar la Odisea en el espacio en el 2001 de Kubrick. De esta manera llegamos al siglo XX. Si queréis conocer más sobre este tema 7 que corresponde al siglo XX, siempre podéis acudir a la parte teórica de esta asignatura, donde aquí os dejo algunas reseñas histórico-biográficas que nos pueden ayudar a ampliar estos conocimientos. Y de esta manera, con el tema 7, terminamos esta explicación. Vale, lo más importante, en primer lugar, es destacar que hemos querido trabajar la parte de este trabajo a través de un mural que hemos trabajado en esta dimensionalidad, que bien podría ocupar pues un aula, la pared de una clase, y que podría ser visualmente bastante activo. Y lo más importante es destacar la línea del tiempo, que se puede visualizar aquí de manera más amplia y más detallada con un color llamativo que nos permite realmente acceder a la consecución de siglos a través de los cuales se nos da una explicación lógica de la historia de la música. Y aquí os dejo constancia de la línea del tiempo que establece una estructura lógica y coherente de cómo el paso del tiempo ha generado una historia y cómo una serie de datos nos ofrecen la posibilidad de aprender qué tipo de historia es la que la música ha ido realizando y ha ido creando a lo largo del tiempo. Siempre recordando que si queréis más información, podéis buscar más información en libros de texto, documentos, artículos o incluso en la propia parte teórica de esta asignatura, o también buscando a través de un buscador o una herramienta de Internet que os permita acceder a mayor información. Pero lo importante para nosotros es destacar la dimensionalidad del trabajo y la capacidad de trabajo que hemos venido realizando a lo largo de estos días, en los cuales hemos hecho un gran esfuerzo por construir este mural que representa el trabajo escolar y educativo que se viene realizando en la educación primaria, siempre recordando el momento actual que estamos viviendo, donde la coexistencia con las nuevas tecnologías es parte importante de la educación, pero si un día nos falla la cobertura o nos falla la electricidad o nos fallan las nuevas tecnologías, pues siempre es preferible trabajar un poquito con este tipo de materiales, de papel, cartulinas, que además son una parte importante de la educación, a través de la cual pues trabajamos la creatividad y trabajamos una bonita manera de acceder a un trabajo en equipo, a un trabajo grupal o a un trabajo expositivo que nos permite acceder a una memoria de trabajo y a una adquisición de competencias, donde la esquematización y estructura del contenido teórico se lleva a una práctica que nos permite reforzar el contenido y aprenderlo al mismo tiempo.
Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Ha sido un trabajo súper bonito y súper productivo y significativamente positivo. Ya me gustaría que vierais realmente la dimensionalidad de este mural. Pero bueno, ni soy mejor ni soy la peor. Habrá muchísimos otros trabajos que sean igualmente significativos. Así que bueno, pues espero que este trabajo os sirva para motivaros y seguir construyendo y ampliando nuestro mundo educativo y de la docencia con este tipo de trabajos que son igualmente positivos que el uso y manejo de una nueva tecnología. Bueno, pues hacemos un repaso de cada uno de los temas. Y espero que os haya gustado. A mí me ha gustado muchísimo realizar este trabajo y bueno, pues fin.